quinta y última noche de nuestra conferencia Avance 2024. Concluiremos estos estudios aprendiendo sobre el secreto del poder espiritual. Bendiciones. Estoy seguro que hablo en lo que sigue. Estoy seguro expreso también el sentir de mi señora esposa. Me faltan a mí y le faltarán también a ella palabras suficientes para expresar nuestra gratitud a cada uno de ustedes, a darle las gracias a cada iglesia y también al seminario que me confió su púlpito por un día, por el gozo de haber pasado estas 5 noches con ustedes, por la generosa hospitalidad de la familia Barnes. Tendrían que estar en mi lugar y dentro de mi corazón para saber toda la gratitud que tenemos para ustedes. Las muchas gracias que le damos a Dios, como nos ha guiado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido y nos ha enseñado tantas cosas a través de ustedes. Lo digo sinceramente, no es un halago pastoral, porque a veces los pastores en estos momentos decimos cualquier cosa para quedar bien con la gente y esa no es la intención en lo que sigue. En realidad creo que yo he aprendido mucho más esta semana de lo que he podido enseñar. Y esa es la pura verdad. Y creo que ahí, siendo eso cierto, creo que eso es una lección para todos. Quien se esmera en servir descubre que Dios moviliza a otras personas para servirle. Quien quiere realmente enseñar algo de Cristo aprende más de Él. Quien se sacrifica por amar a Dios y por amar a otros, se descubre el ser más amado de lo que puede comprender. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. En realidad pudiera hablar durante 1 hora y dar una lista detallada de todo lo que he aprendido, de todo lo que me llevo a mi iglesia, para mi familia, para nuestra escuela cristiana, para todo lo que nos espera allá en el sur de California. En realidad no nos queremos ir, pero si no llego al rato, nos va a extrañar el perro. Entonces, sí nos vamos a ir, no se preocupen. Y quisiera pedirles, sin más demora, porque ya se hace tarde y es la última noche, asegurarle y prepararle que al terminar el sermón, esta es la noche de compromiso. Si sientes que Dios te está llamando al ministerio, esta es la noche de anunciarlo. Si has descubierto en ti soberbia y pecado, esta es la noche de confesarlo. Si vas a servir más, dar más, amar más, perdonar más, leer más, orar más, esta es la noche no solo de decidirlo, sino también de empezar a ponerlo en práctica. Si tu compromiso, por ejemplo, es voy a leer más la Biblia, lee la Biblia un poco más aún esta misma noche. No lo dejes para mañana. ¿De acuerdo? Entonces, preparados. Porque si todo esto resulta en conocimiento y no en compromiso, hemos malgastado el tiempo. Conocimiento sobra. Si se tratara solo de dar conocimiento, les regalo mi biblioteca. Le obsequio una suscripción a los mejores servicios en internet, donde los mejores estudiosos dan las mejores lecciones. Nunca se trata de adquirir información, siempre se trata de conocer a Dios más profundamente, no conocer cosas acerca de Dios, sino conocer a Dios más profundamente y personalmente para que nuestra vida no esté llena de información, sino que en nuestra vida se muestre una transformación. De eso se ha tratado y eso es lo que vamos a descubrir con el favor de Dios y con su ayuda esta noche. Padre, abre ahora entendimiento y dame, Señor,
claridad y también, Señor, brevedad. Ayúdame a no sobreexplicar lo que tu palabra claramente dice. Ayúdame a anunciarlo con gozo y con valor. Y te pido, Señor, que yo sea el primero en comprometerme con lo que esta palabra tuya dice. Guárdame de la hipocresía, Señor, de predicar mejor de lo que vivo. Y dale a cada creyente aquí, desde el más joven hasta el más anciano, dale luz en su camino para que cada uno de nosotros tome un nuevo compromiso contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos quisieran ser más débiles? Físicamente, comencemos por lo sencillo y lo obvio. ¿Le gustaría ser un poco más débil mañana en la mañana? ¿Descubrir que sus piernas no funcionan mañana como funcionaron hoy? ¿Qué tal la debilidad mental? ¿Quisiera olvidar más frecuentemente las cosas? ¿Qué tal la fuerza económica? ¿Quisiera ser un poco más pobre mañana? ¿Tener un poco menos de dinero, menos ahorros, más deudas? Su carro, que tiene cierta potencia, ¿quisiera que mañana operara en un solo cilindro y pareciera más bien una máquina para podar el zacate que un automóvil? Claro que no. Ninguna persona sensata le da la bienvenida a la debilidad. De hecho, toda nuestra vida está encaminada a hacernos cada uno de nosotros más fuertes, más inteligentes, tener más dinero, tener más capacidad física. Me he fijado algo hoy en la tarde, andando como el turista que soy, con la compañía de don Juan y doña Carolina. He notado muchos gimnasios aquí en el país. Gente, pero así, y entran al gimnasio así como diciendo, ya llegué y ya estoy fuerte y en una hora voy a estar un poco más fuerte todavía. Y a esa gente se le admira. Y muchos quisiéramos ser como ellos, o recordamos nuestra juventud como tal vez alguna vez imaginamos que éramos como ellos. Todo el mundo quiere ser más fuerte. Nadie quiere escuchar de su médico que las cosas van mal, que el trayecto es hacia abajo. De hecho, hemos pensado que lo mejor que nos puede pasar es una continua mejoría que dure para siempre. Por eso es tan sorprendente 2 de Corintios, porque es una carta de debilidad. Y quiero que mire conmigo 2 de Corintios desde el capítulo 10. En el capítulo 10, Pablo, habiendo abierto todo su corazón a esta iglesia que, como le he dicho en noches anteriores, le ha traicionado y le ha tratado tan mal, Pablo concreta y específicamente empieza punto por punto a defender su ministerio de los llamados y sarcásticamente llamados super o grandes apóstoles. La pobreza de Pablo, la persecución de Pablo, el hecho de que Pablo no ha recibido económico de la iglesia de Corinto, para estos corintios inmaduros es indicio que Pablo en realidad no es un muy buen siervo de Dios. Y en lo que yo voy a leer cuando lleguemos a nuestro pasaje, que ya va a ser pronto, Pablo defiende su ministerio desde el capítulo 10, como le digo, porque está muy preocupado por aquellas personas que han sido influenciadas por estos falsos maestros. Mire el capítulo 11, versículo 13, dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Su defensa entonces es delante de aquellos que han criticado su ministerio, y trata Pablo de reforzar y reivindicar su ministerio delante de los corintios que han tomado la persecución y el sufrimiento de Pablo, cuyo sufrimiento es precisamente para ayudarles a ellos. Pablo lo ha sufrido todo por ellos y ellos parece no lo entienden.
Y cuando llegamos al final del capítulo 11, Pablo hace algo sorprendente, comenzando desde el versículo 16. Pablo empieza a darnos una lista completa, no de lo que ha hecho, sino de lo que ha sufrido. Mire el versículo 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y sigue una lista cada vez más larga que ocupa el resto del capítulo 11, hablando de todo lo que Pablo ha sufrido. Y luego viene el magisterial capítulo 12, donde Pablo no se aguanta las ganas más y les dice de una experiencia que tuvo, de la cual no quiere platicarles, y aún diciéndoles de la experiencia que tuvo, rehúsa a decirles más. Es muy interesante. Y lo que Pablo está haciendo en toda la epístola, pero particularmente desde el capítulo 10, donde su Biblia dice, Pablo defiende su ministerio, lo que Pablo va a explicarles es precisamente de dónde viene su poder espiritual y precisamente qué es lo que Pablo está dispuesto a hacer para conservarlo. Y yo le pregunto a usted, antes de entrar al texto, ¿qué precio está usted dispuesto a pagar para que sobre usted repose el poder de Cristo? La pregunta es esta: ¿está usted dispuesto a ser débil y que el mundo piense que usted es un fracaso, con tal de que el mundo vea que Cristo es fuerte y Cristo es exitoso? A eso nos lleva Pablo. Segunda de Corintios, el capítulo 12. Habiendo dado su biografía y la defensa de su ministerio, Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las, ¿qué dice ahí? A las visiones y a las revelaciones del Señor. Y hay muchísimas iglesias que trafican cada domingo en visiones y revelaciones del Señor. ¿Es cierto? Cada domingo, cada culto, cada reunión ofrecen una nueva, fresca y poderosa visión o revelación del Señor. Y Pablo, aparentemente con un poco de vergüenza, que finalmente le va a decir todo esto a estos criticones chismosos y divididos corintios, empieza a hablar de sí mismo como si fuera otra persona. Como el que no quiere hablar claramente de cuál fue su visión y cuál fue su revelación del Señor Jesús. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es eso? El primer cielo es el que todos podemos ver, el segundo cielo es el espacio que llamamos exterior, el tercer cielo es el paraíso. Pablo, hablando de sí de una manera muy modesta, dice, no sé cómo me pasó, no sé cuándo me pasó, pero yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Sigue hablando, versículo 3, y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis, ¿qué dice ahí? En mis debilidades. ¿Cuál es la clave del poder espiritual? ¿Cómo puede un creyente ordinario? Porque Pablo nunca dejó de creer y decir y nunca perdió de vista que él es un hombre ordinario, que fue inclusive, según él mismo, el peor de los pecadores, porque alguna vez persiguió a la iglesia del Señor Jesús. Que él, como todos los demás, tiene el tesoro del evangelio de Cristo en un vaso de barro que era muy frágil, que muchas veces había sido fracturado y que un día iba a ser desmenuzado bajo el poder de Roma.
Pablo sabe cuán ordinario es. Y sin embargo, tiene una visión, tiene una revelación de Cristo, de la cual dice, es tan grande, es tan inefable, es tan imposible de comunicar, que no le es dada al hombre comunicarlo, no le es dado al hombre expresarlo. Versículo 4. Esto me lleva a algo que es un poco difícil de creer. La clave para el poder espiritual que le hace a uno fiel al Señor y agradable al Señor y útil a los demás, número 1, no es una revelación profunda y personal de parte del Señor. La profunda revelación y experiencia personal con el Señor no es la clave. Y eso parece muy contrario. ¿Qué es que no debemos conocer al Señor? Sí, absolutamente. Jeremías dice, si alguien quiere alabarse a sí mismo en algo, debe alabarse en una sola cosa, que conoce a Dios. Jesús dijo en Juan el capítulo 17 que la vida eterna misma era conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero la clave del poder espiritual no está en las revelaciones, no está en las experiencias, sino la clave está en lo que aquel hombre, aquella mujer llega a ser por haber tenido esas experiencias con el Señor. Porque es muy, muy común tener experiencias a oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, tener el testimonio, la convicción y la guianza del Espíritu Santo, expresarnos en oración a Dios y sin embargo, a pesar de aquellas experiencias espirituales, no mucho cambia y seguimos siendo los mismos. Pablo era otra clase de creyente, no porque era extraordinario, sino porque insistía todos los días en ser más parecido a su Señor Jesús. Y todas las experiencias, todas las oportunidades, todos los talentos, toda la educación, toda la destreza que Pablo tenía, la cual era considerable porque Dios se le había dado, él estaba enfocado en una sola cosa: conocer más a Cristo, no para archivar información, sino conocer a Cristo para ser más como Cristo, y eso es muy distinto. Y Jesús lo dijo porque Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, cuando un discípulo ha sido totalmente adiestrado, totalmente entrenado, será como su maestro. Y yo le pregunto, ¿a quién se parece usted más esta noche que el año pasado? Porque usted está creciendo en semejanza a alguien. Todos estamos siendo discipulados. La única pregunta es ¿por quién o por cuántos? Y usted tiene un solo maestro. ¿Quién es? Cristo. No es su pastor, no es su misionero, Dios le libre, no es su servidor. Usted tiene un solo Señor, Salvador y Maestro, Cristo. Todos los demás han sido enviados y tienen su lugar y tienen su propósito. Todos los demás son solo aquellos que sobreedifican sobre el cimiento del cual nadie puede poner otro, porque el cimiento es Cristo mismo. Nosotros solo somos siervos de Dios para llevarle a Cristo, para que usted se parezca más a Él. Y si llega usted a parecerse más a su pastor o a su misionero, eso solo tiene validez y solo tiene valor si su pastor y su misionero se parecen más a Cristo que usted. Los líderes tienen su lugar. Hebreos el capítulo 13 dice que debemos tener nuestra vista en nuestros líderes y les debemos obedecer para imitar su ¿qué? Su fe. ¿Cuál es su fe? Su propia confianza en Dios, su propia semejanza a Dios, su propio conocimiento en el Señor Jesús. ¿Me explicó? Pablo menciona esta revelación, esta visión que tuvo, y luego cesa completamente de hablar de ella. Casi no quiere mencionarla. Mire el versículo 11.
Me he hecho un necio me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Escuche el sarcasmo, perdonadme este agravio. Lo único en lo que les quedé mal es recibir una ofrenda. Por favor, perdónenme. Pablo ha crecido en su semejanza a Jesús, y aunque recuerda con gratitud y emoción y profundamente conmovido lo que el Señor Jesús le mostró, ni siquiera lo menciona. Él más bien se enfoca en la persona que él ha llegado a ser precisamente por sus experiencias. Eso me lo dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Es decir, si yo quisiera descansar, recrearme, platicarles todo acerca de estas visiones, no sería una tontería, porque es la verdad. Pero, versículo 6. Hablando de sus visiones y de sus revelaciones, Pablo dice, pero lo que lo dejo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve que oye de mí. Es decir, Pablo dice, si en realidad soy de Cristo, la prueba debe estar a la vista. No sé cómo vayan las cosas en Costa Rica, pero voy a hablar de mi país por 30 segundos. El problema fuerte, trágico, espiritual que tiene Estados Unidos ahorita es que muchos cristianos hablan de Cristo y pocos se portan como Él. Pocos piensan como Él. Pocos sienten como Él. Pocos son como Él. Si todos los que mencionan a Cristo se parecieran, sintieran, pensaran y actuaran como Cristo, Estados Unidos sería otro país enteramente. No lo es porque tenemos iglesias llenas. Don Juan me lo preguntaba, ¿cómo es que tenemos en California enormes iglesias y un estado tan desastroso? Y en ese momento, don Juan, no supe qué decirle, pero creo que esta es mi respuesta. Que tenemos mucha gente hablando de Cristo y poca gente siendo como Cristo. Eso no es lo que Cristo quiere para usted. Toda la revelación, toda la visión, toda la enseñanza, toda la instrucción, todo el ánimo, todo el consejo, todo el amor, todo el perdón que Cristo u otros creyentes hayan invertido en su vida, tiene un solo propósito: que usted sea más como Cristo. Que sea marcadamente de un año a otro un discípulo que más le recuerde a Cristo, a su familia, a sus amistades, a sus compañeros en el trabajo, a los alumnos en la escuela, donde quiera que usted vaya. Usted debe año con año mejorar para que digan de usted, como dijeron de los antiguos cristianos, he ahí un cristiano. Porque no sé si lo sabe, la palabra cristiano en algún tiempo en la iglesia primitiva fue un apodo para insultar. Ahí va ese pequeño Cristo. Allá va ese diminutivo Cristo. ¿Por qué les llamaron así? Porque era muy obvio a la vista y lo que la gente podía ir, que la gente había estado con Cristo. Y ahora viene lo difícil del texto. ¿Listo? No les veo muy animados, pero vamos a seguir de todas formas. Aquí vamos ya a entrar de lleno a cómo Cristo forma hombres y mujeres con poder espiritual. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué es lo que Pablo aquí le está diciendo? Lo que yo viví con Cristo, aunque no puedo explicarlo y no quise mencionarlo, fue tan grande que junto con mi experiencia con el Señor Jesús me envió una gran carga de dolor, que experimento como una estaca clavada profundamente en mi carne, y es en realidad un mensajero de Satanás que todos los días me golpea. Y eso tiene un solo propósito, versículo 7, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que yo no crezca en mi orgullo, para que yo, diríamos en México, no sé aquí, para que yo no me crea mucho. Hermanos, si está tomando apuntes, lo que Pablo aquí nos explica es esto: el orgullo, la soberbia, si prefieres esa palabra, es el gran enemigo que te impedirá convertirte en la persona que el Señor Jesús quiere que seas. La soberbia, tu autoconfianza, tu crecimiento en tu propia estimación es lo que te va a impedir convertirte en la persona que no solo el Señor quiere que seas, sino que el Señor murió para que seas. Cristo tuvo una visión en la cruz y era formar cristianos, era formar discípulos, era formar gente que es como Él, que piensa como Él, que siente como Él, que decide, que actúa sobre Él. Pablo dice, y en esto se refiere a su debilidad, Pablo se levantaba evidentemente todos los días con una palpable debilidad en su vida, y él recordaba todos los días que el dolor agudo que él sentía, y no nos queda claro cuál era el aguijón en la carne, hay muchas teorías y lo estudié profundamente y le voy a dar mi conclusión: no sé cuál era el aguijón de Pablo en la carne. Tengo mis teorías, pero Pablo no lo dice, pero lo llama un aguijón, que en el idioma de Pablo se refiere, como dije, algo así como una estaca profunda, ancha, dolorosa, con algunas curvas en su punta para entrar profundamente en la parte más sensible de su cuerpo y vida, y luego engancharse y nunca dejarlo ir y tener un momento en paz. Eso Pablo dijo, versículo 7, me sucedió para que no me enaltezca sobremanera. El orgullo no solo te impedirá convertirte en la persona que el Señor Jesús quiere que seas, el orgullo te impedirá hacer lo que el Señor Jesús quiere que hagas. Cristo contigo tiene un doble proyecto. Quiere convertirte en una cierta clase de persona y quiere también desarrollar en ti una cierta clase de capacidad. Y las dos cosas importan. El carácter y la capacidad, las dos cosas importan. Porque si hay solo carácter y no hay capacidad, es una persona, un creyente inefectivo. Si hay gran capacidad, pero no hay carácter, tenemos un cristiano peligroso y destructivo. ¿Qué es lo que tenía Cristo? Carácter y también capacidad. Los versículos 11, 12 y 13, Pablo habla un poco de su capacidad. No lo vuelvo a leer, pero dice, yo hice entre ustedes señales de apóstol. Lo hice con paciencia por señales, prodigios y milagros. Eso quiere decir, usted no es apóstol, yo tampoco. Pablo dijo, yo entre ustedes hice lo que Cristo quiso que yo hiciera. ¿Por qué? Porque me dio el carácter de Él mismo y me dio también la capacidad para servirle. Usted no es apóstol, ¿queda claro? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque allá afuera va a encontrar gente que se autonombra apóstol. Y en mi país, uno de los ministros falsamente llamados de Cristo hace unos días invitó a una persona para declarar que no es una persona vergonzosa, inmoral,
claramente descalificado no solo como creyente, sino como una persona decente, pero hace unos 3 o 4 días una persona se puso en el escenario de la iglesia para decir que ahora no solo era pastor y profeta, ahora él era apóstol, y dijo de paso, y su esposa también, nuevos apóstoles. Y la gente, engañada por esos falsos maestros, aplaudió. Usted no es apóstol, pero tiene buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Tiene el mismo espíritu que tiene Pablo. No tiene el mismo llamamiento, pero tiene el mismo espíritu y tiene el mismo destino. Va a ir al cielo. Debe estar en este momento almacenando tesoros en gloria para algún día no solo disfrutarlos, sino volverlos a rendir a Cristo. Y el enemigo de todo aquello es el orgullo. La soberbia, el pensar ya lo logré. Queridos seminaristas, queridos pastores, queridos consiervos, el orgullo va a destruir tu ministerio y tu utilidad a Dios más rápidamente que cualquier otra cosa que tú puedas hacer. ¿Sabe usted qué despreciable y horroroso es que gente que era esclava del pecado e iba rumbo al infierno, habiendo sido rescatada por la muerte del Hijo de Dios, utilice esa misma salvación para poner su vista en sí mismos? Es horroroso, casi blasfemo. Y Pablo ahora entiende, como tal vez el creyente más destacado, el ministro más afortunado, más bendecido, más exitoso en toda la historia de la iglesia, Pablo dice, yo me levanto con dolor todos los días a recibir un golpe de Satanás para que recuerde en mi dolor que no debo confiar en mí mismo, que no tengo nada de qué sentirme orgulloso, que mi vida debe ser toda gratitud. Esto es como siempre Dios ha hablado y ha actuado y ha trabajado para formar hijos suyos que son espiritualmente fuertes y útiles. Segundo punto. Pablo nos dice, y esto es lo más fácil de resistir, nuestra debilidad es el instrumento que Jesús utiliza para mostrar su fortaleza. Nuestra debilidad es precisamente el instrumento, la plataforma, la estrategia que Jesús utiliza para mostrar su fortaleza. Versículo 9. Leo desde el 8 para que usted entienda otra vez el contexto. Pablo tiene este terrible aguijón clavado en su carne. Sabe que es un mensajero de Satanás que lo está abofeteando. Sabe que es para que él no se enaltezca. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cómo habrá sido la vida de oración de Pablo? Mejor que la mía. Pablo podía hacer milagros. Pablo podría hablar y actuar y los muertos se levantaban. Y ahora está tan dolido, tan débil, tan frágil. Su cuerpo, según el capítulo 11, ya quebrantado. Su visión, evidentemente, arruinada. Su cuerpo, un solo impulso y recordatorio de dolor. Pero este aguijón, cualquier cosa que haya sido, fue tan dolorosa que Pablo dice, versículo 8, he rogado al Señor. No solo he pedido, he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces se lo pidió a Cristo? 3 veces. Y esta es la respuesta que él recibió. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué fácil decirlo, qué fácil leerlo. Qué difícil aceptarlo. ¿Sabe qué hago yo con mi propia debilidad? Mi primer impulso, mi primera reacción.
rechazarlo. Yo no quiero ser débil. No quiero ser ignorante. No quiero ser aquel que no puede y que no sabe. Pablo recibió una respuesta personal del Señor Jesús. Señor, te he servido. La vida me duele. Estoy cansado de los golpes que me da el mensajero de Satanás que enviaste. Quítame, por favor, este aguijón. Y él me ha dicho, lea conmigo el 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué? Y solo entonces. Mire, el pastor de Chicago de una generación previa, el pastor Tozer, dijo, es dudoso que Dios pueda usar mucho a un varón hasta que lo haya herido profundamente. ¿A quién usa Dios de una manera grande? Al que grandemente hiere. Quiero que entienda lo que voy a decir a continuación, porque es un poco difícil de oír. Su Padre Celestial le ama. Y nunca le va a dañar, pero sí le va a lastimar. Porque los buenos padres de familia están dispuestos siempre a lastimar a sus hijos para hacerlos los hijos que deben ser. Eso se llama disciplina, y en Hebreos dice que quien no recibe la dolorosa disciplina de Dios, no recibe disciplina de Dios por una sola razón. ¿Sabe cuál es? Porque no es su hijo. Yo discipliné a los míos, pero no al hijo del vecino. Y el hijo del vecino puede haber sido terrible, pero no me corresponde a mí sentarlo, decirle cosas que van a herir sus sentimientos, que le van a lastimar en lo profundo, cosas que le van a hacer llorar. No me corresponde a mí disciplinar a un hijo que no es mío. Su Padre Celestial, que le ama, que es misericordioso y que es fiel, está tan comprometido con que usted se parezca a su Hijo Cristo, para que cuando Dios finalmente le glorifique, no haya un espacio tan grande como el cristiano que usted fue y el cristiano que Dios lo hará en gloria. Está comprometido, como dice Tozer, a herirle, para que de esa herida vengan, como fue en el caso de Pablo, humildad, utilidad, fuerza, precisamente porque viene de el poder de Cristo. Esto estuvo en el ministerio de Pablo toda su vida. Mire Hechos el capítulo 9. Aquí en Hechos el capítulo 9 está en su hoja de estudio. Pablo, Dios está reconfortando a una persona que va a ir al encuentro de aquel que es todavía llamado Saulo. Pablo acaba de recibir a Cristo, había sido perseguidor de la iglesia, ahora ha sido humillado y se ha arrastrado en el polvo del camino rumbo a Damasco, y Ananías no quiere ir a donde el Jesús Señor le va a mandar. Y mire lo que el Señor Jesús le dice a Ananías, que fue el primero en discipular a Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento, ¿qué dice ahí? Escogido. Este es un instrumento muy especial para mí. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, no es un falso converso, no es ya más un fariseo que persigue la iglesia. Es ahora un creyente, me pertenece a mí, es no solo mi hijo, es un instrumento escogido que yo voy a utilizar para llevar mi nombre, el nombre de Jesús. Jesús mismo dice, a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. Es decir, a todo el mundo. ¿Lo puede ver?
Pablo le va a llevar el nombre de Cristo a todo el mundo, incluyendo a los reyes. Pero lea conmigo el versículo 16. Porque yo le mostraré, leemos juntos Hechos 9:16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Lo había visto alguna vez? Muchos misioneros hemos dicho que quisiera un ministerio como el de Pablo. Y Ananías nos diría, entonces, prepárate para ser lastimado. Prepárate para sufrir. Prepárate para padecer. ¿Cuál es la clave de la vida cristiana poderosa, fuerte? La clave de una vida cristiana fuerte es el poder de Cristo demostrado en nuestra debilidad. Hermano, tú y Cristo no pueden ser fuertes al mismo tiempo. Si tú insistes que el mundo te aprecie como un varón, como una mujer fuerte, entonces Cristo nunca podrá ser apreciado, por lo menos en tu vida, con la fortaleza que Él tiene. Si es necesario que tú luzcas como inteligente, nunca verán la inteligencia y la sabiduría de Cristo. Si tú tienes que ser el valiente, el capaz, el atrevido, el que sabe, el que resuelve, toda esa atención va a estar en ti y no va a llegar a Cristo. Cristo lo explica. Juan 15, versículo 5. Lo leemos una vez más, juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, pastor, ¿por qué te brincaste de 2 de Corintios a Juan el capítulo 15, el versículo 5? Porque Juan 15, 5 habla del poder de Cristo y de la absoluta debilidad nuestra. ¿Qué es lo que hace el pámpano? ¿Qué es lo que hace la rama? Permanecer, nada más. ¿Quiere escuchar una definición de debilidad? Cristo dijo, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y no lo creemos. ¿Sabe cuántas veces yo he hecho planes? Y ya habiéndolos lanzado, me doy cuenta de cuánto trabajé y cuánto pensé y cuánto planifiqué y que tampoco estuve en oración. Si oye así, Jesús, el Señor Jesús, allá voy, bendíceme. Y Él tal vez alguna vez me diga, no te voy a bendecir porque no quiero que vayas allá. Vas a una dirección, vas a una conversación, estás escogiendo una estrategia que no es mía. Esa es tu mente actuando. Es tu educación, es tu criterio el que está actuando. Separados de mí, nada podéis hacer. Pablo lo supo, Pablo lo creyó, por eso dijo en 2 de Corintios 12, versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice que él acepta toda su debilidad con tal de que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire nuevamente el 9. Jesús me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo es que se perfecciona el poder de Dios? ¿Será que el poder de Dios aumenta? Una pregunta teológica. ¿Dios puede ser más fuerte de un día para otro? ¿Será que hoy está al 90% y descansa ahora en la noche y mañana está al 100%? No, Dios siempre es todopoderoso y nunca cambia. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que el poder de mi poder se perfecciona en la debilidad? Mi poder se manifiesta, se conoce, se hace vivo, se hace eficaz en el mundo a través de mis hijos. Yo soy fuerte cuando ellos son débiles. Mientras ellos insistan en ser los fuertes, mi fortaleza que nunca cambia no está a su disposición. Estoy siempre usando mi fuerza y nunca accediendo al poder de Él. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que, ¿qué dice ahí? Repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, en pocas palabras, lo que Pablo aceptó de Cristo es esta difícil sentencia. Señor, hazme más débil con tal de que tu fuerza fluya por mi vida.
Y pocos creyentes están dispuestos a hacerlo. ¿Cómo lo sé? Porque a Pablo le costó. 3 veces le pidió al Señor, quítame esto. Entonces, hermano, antes de terminar y darte 4 lecciones concisas, para ser muy claro con cómo creo yo podemos todos, incluyéndome y comenzando conmigo, este pasaje, déjame dirigir a la persona que vino aquí a la conferencia buscando tal vez un alivio de sus problemas, una solución. No me atrevo a decir lo que Dios está haciendo en tu vida, apenas entiendo lo que Dios está haciendo en mi propia vida. Pero déjame sugerirte en base a este pasaje que lo que le puede importar más al Señor que aliviar tus problemas es destruir tu orgullo para que dependas humildemente de Él. Y en ese momento el verdadero, inmutable y enorme y perfecto poder de Dios se manifieste en tu vida. Él no va a mostrar su poder hasta que tú seas fuerte. Él no va a mostrar su poder hasta que tú seas débil, porque tú y Cristo no pueden lucir fuertes al mismo tiempo. ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender para ser verdaderamente fuertes? No de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Cristo. 4 lecciones. Número 1, cada uno de nosotros necesita eliminar nuestro orgullo con una humilde dependencia en el Señor Jesús. Tienes que eliminar tu orgullo y reemplazarlo con una humilde dependencia a Cristo. ¿Cuántos días crees que eso sea necesario? Una pregunta muy práctica. No tienes que platicar para que nadie se apene. No tienes que responder en voz alta. ¿Cuántos días eres capaz de ser un poco orgulloso? Quien no diga todos los días es el más orgulloso de todos. Lo que yo siento que yo merezco, la confianza que yo tomo en lo que yo sé, el ánimo que yo tengo de hacer lo que yo quiero hacer, eso se expresa todos los días. Tal vez en cada hora. Pablo dice, a mí el Señor Jesús me dio una gran revelación de Él, pero junto con la revelación y el profundo conocimiento de su persona, me dio un dolor insoportable para que todos los días recuerde que yo soy el débil y Él es el fuerte. Lección número 2. El dolor solo es útil si te lleva a Jesús y no a depender de ti mismo. Es decir, el sufrimiento por sí mismo no sirve de nada. Inclusive, una advertencia, el sufrimiento ha arruinado a muchos cristianos. ¿Por qué Pablo fue fortalecido? ¿Por qué Pablo realmente conoció el poder de Cristo? Porque en su sufrimiento él no se amargó. Él continuó yendo a Cristo. El dolor que ahora sientes puede ser familiar, puede ser matrimonial, puede ser físico, puede ser emocional. El dolor que sientes en este momento, recuerda siempre, debe impulsarte de rodillas a estar delante del Señor Jesús. Si el dolor te está haciendo más bien buscar otras amistades, buscar otras compañías, buscar otras ideas, reforzarte en tu propio pensamiento, el sufrimiento no te está fortaleciendo, te está arruinando. Número 3. La medida de tu vida espiritual es la persona en la que te estás convirtiendo. En la persona que te estás convirtiendo, no tus circunstancias. Hermano, tus circunstancias están bajo el perfecto y total control de Dios en todo momento. Dios puede darte alivio en 1 minuto más, si Él quiere hacerlo. Pero ¿sabes lo que le importa más? Que te parezcas a Cristo. Y eso, si eso a Él le requiere ponerte en el crisol por unos días, por unas semanas o por unos años, Él, como tu Padre fiel y amoroso que quiere reproducir la vida de su Hijo en todos los que nombran a Cristo, Dios te va a poner en el crisol. Te va a hacer sentir el dolor
para que tú te parezcas a tu Salvador. Cuarta y final lección: la verdadera madurez acepta todo lo que Dios tiene para nosotros, siempre y cuando el poder de Cristo descanse sobre nosotros. Eso es lo que queremos. Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quieres comprometerte con Cristo? ¿Quieres dejar de rechazar tu dolor y tu debilidad para que el poder de Cristo repose sobre ti? Este es el momento. Señor, te entrego ahora este momento de invitación. Cedemos, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes. Cedemos, Señor, el frente de esta iglesia y cada asiento, para que ahí, Señor, ya sea pasando al frente, tal vez arrodillándose en su lugar, tal vez poniéndose de pie, Señor, tal vez no haciendo ninguna manifestación física, pero te pido por el nombre de Cristo que te manifiestes claramente en la vida de cada creyente que está aquí. Te pido que comiences conmigo y que nos comprometamos contigo para decir: Señor, soy débil, estoy dispuesto a ser débil, estoy dispuesto a aceptar mi dificultad, mi dolor, el rechazo de mi familia, el dolor que me han causado mis hijos, el problema que hay en mi matrimonio. Estoy dispuesto, Señor, tomado de tu mano, a aceptarlo todo, con tal de que repose sobre mí el poder de tu Hijo Cristo Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Hermano, no tengo muchas indicaciones. Vamos a convertir del frente de esta iglesia un altar. El espacio es reducido, la congregación es muy grande, pero haga usted lo que usted necesite hacer para estar con Cristo, comprometerse con Él. Y cuando hayamos tenido un momento de hacerlo, vendrá el pastor Luis para concluir.